Hello everyone, my name is Diego Alejandro Londoño Giraldo. I am 20 years old and I live in La Tulia, Bolívar Valle. My program, Logical Mathematical Thinking. Bueno, voy a presentar el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Bueno, tenemos en cuenta que es un lenguaje simbólico, entonces primero tenemos que pasar este lenguaje simbólico al lenguaje natural como nos lo están pidiendo. Mi oración quedó de esta manera en base al lenguaje simbólico que yo interpreté. No es cierto que los conflictos en la región están influenciados por los factores políticos. Si la guerra del Medio Oriente ha causado millones de desplazados, entonces no es cierto que los recursos naturales son un factor clave en los conflictos. Bueno, ¿cuáles son los conectores o el lenguaje simbólico que yo interpreté? No es cierto, que vendría siendo este. B, aquí los conflictos. Y, que es un conector, como se ve acá. Em, Q, como se ve acá, la guerra del Medio Oriente. Sí, entonces, el sí entonces hay que tener en cuenta que primero va el sí, luego va el antecedente, luego después del antecedente va el entonces, luego va el consecuente o el símbolo que esté a continuación. En este caso, una negación. Entonces, pues después de esto, tenemos el sí entonces, la negación y ahí sí la oración. Entonces, entonces no es cierto que los recursos naturales son un factor clave en los conflictos. Entonces, quedaría en este orden. Yo siento que interpreté los símbolos correctamente, entonces este sería el orden establecido. Bueno, ahora me piden generar una tabla de verdad. Hay que tener en cuenta que hay una condición para generar la tabla. Primero nos dan la fórmula 2 a la n. Y hay que tener en cuenta que n es el valor de las posiciones simples, que en este caso las letras que tenemos anteriormente. P, Q, R. Entonces P, Q, R serían 3, entonces quedaría 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 sería 8. Entonces son 8 filas que tenemos que desarrollar. También hay otras condiciones como provisiones simples, negaciones, paréntesis, enlace entre paréntesis. Este es el orden que se tiene que tener en las columnas, de las más simples a las más complejas, según lo que se logra ver. Bueno, ¿cómo desarrollé mi tabla? En base a esta hay algunos ejemplos. Primero sabemos que P, la mitad son verdaderos, la mitad son falsos. Aquí en Q, en la mitad de la mitad, entonces la mitad verdaderos, la mitad de estos son la mitad de estos. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. R vendría siendo la mitad de estos. Por dos verdaderos, uno falso. Por dos falsos, uno verdadero. Por dos verdaderos, un verdadero. Y así consecutivamente. Negación de R vendría siendo lo contrario a R. Cuando es verdadero es falso, cuando es falso verdadero, cuando verdadero falso, cuando falso verdadero y así consecutivamente. Bueno, PQ tiene en cuenta los símbolos bueno, valga la redundancia, P y PQ. Entonces, cuando es verdadero, cuando es verdadero es verdadero. Y hay una condición también, que no importa si es falso, verdadero o verdadero y falso, siempre va a ser falso un PQ. Ese es el orden que se cumple, es la condición. Listo, acá, negación de PQ vendría siendo lo contrario a PQ. Entonces, cuando es verdadero es falso, cuando es verdadero es falso, cuando es falso verdadero, cuando falso verdadero. Bueno, lo contrario, mejor dicho. Acá se cumple una condición. Tenemos en cuenta que es el antecedente y el consecuente. El antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que acá se dé un valor falso. Esa es la condición que se pide. ¿Por qué? Para que se establezca el orden en el que se debe desarrollar pues esta columna. Entonces, me explico. Para que este sea falso, este tuvo que ser verdadero y este tuvo que ser falso. Este tuvo que ser verdadero y este tuvo que ser falso. Este tuvo que ser verdadero y este tuvo que ser falso. Mejor dicho, tuvo que cumplir con un orden. Entonces, cuando los demás no cumplen con esta condición, vendrían a ser automáticamente verdaderos. Como son verdaderos, entonces quedaría en este orden, variado. Cuando es un orden variado de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, sería una contingencia. Ahora voy a comprar este resultado en la tabla de verdad que nos dan en la UNAM. Bueno, a mirar. Bueno, tenemos negación, paréntesis, P, Q, paréntesis, si entonces, negación, R. Entonces la tabla me quedaría de esta manera. Siento que cumple con, pues, con lo que se esperaba y tiene mucha,
Sí, mucha parentesco con mi tabla, entonces creo que cumplí a cabalidad con el resultado previsto. Entonces esto sería todo, espero las correcciones, muchas gracias.